inquietudes. Hay desafíos que requieren nuestra máxima actitud. Ramón de Campo Amor decía: nada es verdad, ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. El Observatorio del Trabajo. El Observatorio del Trabajo, un lugar donde las distintas formas de ver convergen. Información, capacitación y desarrollo, investigación, gestión de talento, salud, inserción social, trabajo, salud, trabajo voluntario y solidario, empresariado, políticas de empleo, recursos humanos, sindicalismo, turismo y recreación, reclutamiento y búsquedas laborales. El Observatorio del Trabajo. El Observatorio del Trabajo, un despliegue de noticias nacionales e internacionales, entrevistas, invitados y lo más importante, tu participación. El Observatorio del Trabajo. Conducción: Juan Domingo Palermo. Co-conducción: Jorge Potente. Operación técnica: Tomás Silverberg. Asistente de producción: Mariel Maldonado. Dirección comercial: María Eva Palermo. Idea y realización general: licenciado Juan Domingo Palermo. ¿Estás preparado? Este es tu ticket. Aquí comienza el Observatorio del Trabajo. El Observatorio del Trabajo. 7ª temporada. El Observatorio del Trabajo. Más que una mirada. ¿Cómo les va? Arrancamos un programa más del Observatorio del Trabajo, rumbo al South Summit 2016, que vamos a estar presentes representando a emprendedores tecnológicos con la delegación que organiza la Embajada Argentina ante el Reino de España, arrancando el día 3 hasta el día 8, que el 7 en realidad termina el evento, pero nosotros seguiremos y estaremos contactados con ustedes desde el Reino de España. Hoy tenemos la visita especial del responsable de la red de espacio de crowdworking de Telefónica Open Future, el licenciado Saúl Gómez. Él es especialista en redes sociales, en tecnologías de la información y la comunicación. Como saben, la primera parte del programa nosotros les ofrecemos la selección de noticias más importantes de cada semana vinculadas al trabajo y al empleo en nuestro compacto de noticias. Y desde ahí es que vamos tomando una variable. En el día de hoy vamos a hablar cómo se transforman las ideas en negocio, cómo también se puede construir un espacio como Silicon Valley. Saúl Gómez nos va a traer recomendaciones para quien es profesional o idóneo que quiere construir su emprendimiento tecnológico y cómo hacer para sostenerlo en estos tiempos de tanta volatilidad. Qué ofertas y cómo lo hacen en el crowdworking de Telefónica Open Future y todo su ecosistema para emprendedores. También vamos a hablar en el contexto que debe construirse desde la comunidad, los aportes desde distintos sectores de toda la cadena de valor del mundo de los emprendedores. También vamos a hacer un análisis con un marco teórico y vamos a tomar ejemplos empíricos. Así que ya te pido que te metas en este programa que hacemos hoy, que nos puedas seguir por las redes sociales, en Twitter, @elobdeltrabajo, la fanpage en Facebook. Podés estar viendo desde Facebook en directo el programa en el Observatorio del Trabajo Argentina. También puedes seguirnos por Instagram y por otras redes sociales, que también en LinkedIn y todas las redes sociales. Así que bueno, vamos al compacto de noticias. Tomás Silverberg. 94.7 Radio Palermo. Producciones independientes. Entérate de todo, sacate las dudas, informate. Visítanos en www.elobservatoriodeltrabajo.org. De lunes a lunes, día tras día, para que estés enterado de las noticias más destacadas del trabajo y el empleo, te presentamos el Compacto de Noticias. Compacto de Noticias.
Día del Empleado de Comercio. Por la conmemoración del Día del Empleado de Comercio, los establecimientos incluidos en la cadena de supermercados y centros comerciales del país permanecieron cerrados este lunes. La fecha fue establecida en el año 2009 con la promulgación de la Ley 26.541 y prevé para los empleados del sector que el 26 de septiembre sea no laborable. Solo se realizaron actividades locales comerciales atendidos por sus dueños y otros establecimientos de los rubros de farmacia, bancos y gastronómicos. El viernes, el jefe del Sindicato de Comercio, Armando Oriente Cavalieri, exhortó a los trabajadores del sector a no trabajar hoy y festejar su día. Importantes eventos sobre turismo. El 15º Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo, organizado por CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa, bajo el lema Pymes Turísticas y Comerciales, Motor de Desarrollo y de Integración, se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre en el predio ferial de la Rural en Palermo, sito en la ciudad de Buenos Aires. Su objetivo es subrayar la importancia de las pymes turísticas y comerciales, su desarrollo sustentable, el valioso efecto multiplicador que se genera a través de esta actividad y demostrar así el impacto positivo de las economías regionales. Este foro se articula con la Feria Internacional de Turismo de América Latina, FIT 2016, que se desarrollará también en la Rural del 1 al 4 de octubre. FIT es el evento de mayor relevancia del rubro, en el que se espera la presencia de 90.000 visitantes entre público general, profesionales del turismo, que buscarán información para elegir destinos. Las rondas de negocios, otro de los atractivos centrales de la FIT, ofrecen las más variadas herramientas para el crecimiento de los negocios en el marco de las entrevistas prefijadas entre empresas interesadas en vender y otras en contratar. Los objetivos que se persiguen en esta nueva edición es potenciar los destinos y productos, como así también presentar novedades, estrategias, además de generar nuevas relaciones comerciales. Prevenir riesgos laborales genera mayor productividad. Los superintendentes de riesgo de trabajo de Argentina, Gustavo Morón, y el de Seguridad Social de Chile, Claudio Reyes Barrientos, consideraron que la salud y la seguridad de los trabajadores debe ser una estrategia de productividad, un proceso que debe ir acompañado de una necesaria modernización institucional. Lo que expresaron durante la jornada de intercambio de experiencia entre ambos países que organizó la Superintendencia de Riesgo del Trabajo en el marco de los 20 años del sistema en Argentina y se realizó en la Universidad 3 de Febrero. Chile tiene un sistema de asociaciones mutuales sin fines de lucros que son las que ofrecen coberturas a los trabajadores trasandinos en caso de accidente de trabajo o de enfermedades profesionales. El funcionario argentino mencionó que trabajan en una ley de prevención que, entre otros objetivos importantes, busca reconvertir a las comisiones médicas de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo en un instrumento más eficiente que tenga mayor celeridad en cuanto a la resolución de dictámenes. Convención de Ejecutivos de Finanzas. IAEF llevará a cabo la 37 Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos y Finanzas bajo el lema de la coyuntura a un modelo de desarrollo sustentable. El mismo se llevará a cabo el 28 de septiembre al 2 de octubre en la provincia de Córdoba.
Para esta convención superamos las expectativas por cantidad de inscritos, empresas que nos acompañan y expositores. Creemos que va a ser un evento bueno, expresó Diego Cazorla, presidente del evento. Participarán varios funcionarios del gobierno nacional, entre ellos el ministro de Haciendas y Finanzas, Alfonso Prat Gay, el secretario de Finanzas, Luis Caputo. Habrá un panel sobre la visión de la banca que participarán los presidentes de los bancos de la Nación Argentina, doctor Carlos Melconian, el del Comafi, Guillermo Cervinio, el presidente del HBC, Guillermo Martino, el presidente del Banco de Córdoba, Daniel Tillar, y el vicepresidente segundo del Banco Central de la República Argentina, Daniel Reidel. En el panel sobre la visión empresaria disertarán el CEO de Aerolíneas Argentina, Isela Constantini, el del Grupo Los Grobos, Gustavo Grobo Copatel, el del Grupo Arco, Luis Pagani, y el del Grupo Peñaflor, Martín Ramos. También tratarán aspectos políticos de macroeconomía con expositores como el ex senador Ernesto Sanz, la directora de la consultora Management and FIC, Mariel Fornoni, y el economista Miguel Kigel. Inminente puesta en funcionamiento del nuevo convenio con Chile. El nuevo convenio para evitar la doble imposición en materia tributaria entre Argentina y Chile, celebrado el 15 de mayo del año 2015, está transitando los últimos pasos para entrar en vigencia, luego de su aprobación por ambas legislaturas. La Oficina de Información Ciudadana de la Cámara de Diputados de Chile anunció que el proyecto ya tuvo aprobación del Parlamento, por lo cual fue despachado por el Poder Ejecutivo el pasado 13 de julio y su publicación en el Boletín Oficial. En Argentina el convenio se aprobó el 7 de septiembre, solo falta la promulgación del Poder Ejecutivo, pero corre el plazo de 10 días hábiles luego de la votación, lo que implica que tendrá promulgación automática. El nuevo convenio busca eliminar la doble imposición en materia tributaria y también prevenir la evasión y elusión fiscal. El anterior convenio, firmado en el año 1976 y ratificado en el año 1985, fue denunciado por Argentina el 29 de junio del 2012 porque permitía la utilización de sociedades, plataformas chilenas que generaban que ciertas utilidades obtenidas por estos sujetos no pagaran impuesto a las ganancias ni en Chile ni en Argentina. Con esta noticia damos por culminado el compacto de noticias y quédate para escuchar cómo convertir las ideas en negocios y qué negocios, buenos negocios tecnológicos, con Saúl Gómez de Telefónica Open Future. Él es responsable de los espacios de crowdworking. Así que vamos a escuchar ya la tanda de la radio y luego sí entramos con Saúl Gómez. En instantes continuamos en el Observatorio del Trabajo. Radio Palermo. Secretos y claves para vivir mejor. La información precisa de profesionales de primer nivel para que tu vida sea como te la mereces. Saludable. Todos los lunes a las 21 horas. Saludable. Los favores recibidos creo habértelos pagado, y si hay una deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés y se la carga. Reporte Economía, un programa para que no tires a la marchanta los morlacos del otario. Reporte Economía, Sábados de 10 a 11. Conduce Ariel Cohen. La licuadora deportiva, sintoniza el show del deporte argentino.
Mi mamá siempre me decía, tú vayas a entrenar, es lo máximo. Llegas a emocionarte de verdad. Siento mucho más argentina y pienso en la familia, en todos los trabajadores argentinos. En esa bandera está representada toda esa gente. Sentirse apoyado, como sentimos nosotros, creo que es algo único. Me levanto pensando en eso y entre todos vamos a levantar el deporte amateur. Muy loco, muy extraño, pero muy lindo a la vez. La licuadora deportiva. Sintoniza el show del deporte argentino. Domingos, 19 horas. Hay hockey delivery. Vamos chicos, prendan la radio, todo el hockey donde vos estés. Come on, party right now. Hockey delivery, todo el hockey donde vos estés. Los domingos a las 18 llega Hockey Delivery a Radio Palermo, donde la radio es un lugar. 94.7 RPLM Radio Palermo. Producciones independientes. Continuamos en el Observatorio del Trabajo. Buscamos, indagamos, preguntamos, nos aseguramos, nos informamos, pero siempre vamos al hueso. Vamos al hueso. El Observatorio del Trabajo te presenta la entrevista del día. Ahora sí, el momento esperado por aquellos que tienen ideas y quieren hacerlas posibles y hacer negocios con ellas. Cómo organizar esas ideas que tenemos, cómo ordenarlas y ponerlas en funcionamiento para hacer negocios. Por eso hoy tenemos la visita especial del responsable de la red de espacios de crowdworking, Saúl Gómez. Que Saúl Gómez es una personalidad destacada con una trayectoria en lo académico en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. También tiene una trayectoria en una compañía importante que hoy le toca liderar este proyecto, que es Telefónica. Él es diseñador gráfico, tiene una experiencia en la gestión de proyectos, es coordinador también de muchos proyectos, por eso su experiencia. Su especialización y su pasión es por las tecnologías de la información y la comunicación y fundamentalmente de las redes sociales. Es una persona que es interesado por estudiar los procesos y los proyectos de innovación y fundamentalmente en lo que tiene que ver con la comunicación social, con la comunicación en sí y con el diseño gráfico. Vamos a conversar con él sobre cómo se debe hacer y qué aspectos se debe tener para generar un Silicon Valley. Vamos a tomar un marco teórico de lo que plantea Manuel Castell y Peter Hall en una obra que se llama La Tecnópolis del Mundo, la formación de los complejos industriales del siglo XXI. Esta obra fue escrita en el año fue publicada en realidad en el año 1994. Es una escuela de sociología industrial urbana donde analizan las tecnópolis del mundo y hacen un trabajo comparado, donde parten de una hipótesis donde ellos plantean que existen 5 formas de desarrollo de alta tecnología. La primera es los complejos industriales, es la primera esfera que plantean. La otra es la de las ciudades científicas. Luego, los parques tecnológicos. La cuarta dimensión es la de las ciudades industriales a las ciudades ciudades tecnológicas. Y la quinta es el proceso de conflicto de los nuevos centros de innovación tecnológica. Ellos a partir de ahí integran los proyectos de conocimiento, como les decía, hacen un trabajo comparado, estudian el caso de Silicon Valley, también estudian otros casos como una ciudad importante de Rusia que se desarrolló, otro de Corea del Sur y también de Japón. Esto como primera parte para poder analizar el porqué de los crowdworking que tiene Telefónica Open Future
Así que queremos empezar a dialogar con usted y agradecerle su tiempo a pesar de todo el día de trabajo, analizando proyectos y fundamentalmente asistiendo a sus equipos de trabajo para que todo salga correcto. ¿Qué tal, Juan? En primer lugar, una alegría volver a este programa que creo que fue hace un par de años que estuvimos por acá. Sí, 3 años y hablamos, Sí. Hicimos un programa magnífico, lo estuve escuchando hace poco, de cómo transformar a las organizaciones a través de las tecnologías de la información y comunicación y cómo hacerlas competitivas. Exactamente. Y bueno, de alguna manera, si bien estoy en otra área de Telefónica que tiene que ver con el trabajo de emprendedores, pero creo que hay un punto en común entre lo que hablamos la otra vez y lo que podemos hablar hoy, que tiene que ver cómo esta sociedad de la información impacta sobre nuevas formas de trabajo. Y sobre todo, qué rol fundamental juega la innovación en la transformación económica, no solamente argentina, sino global. El valor que tiene la innovación y qué papel juegan los emprendedores en ese proceso, ¿no? Vos hablabas recién de Castells y bueno, te estudiaste todo, así que estás aprobado. Castells, siempre insisto en Castells porque para mí es uno de los sociólogos muy importantes justamente que sabe analizar muy bien. Creo que es uno de los que mejor analiza nuestro contexto social, cultural. Y no porque lo digamos nosotros que lo queremos mucho a Castells, sino porque el MinSit lo invitó ya varias veces. Y este año, a principio de año, estuvo en el MinSit. Barañao lo invitó justamente para hablar de la sociedad de la información y el desarrollo de la innovación, ¿no? Y cómo se da eso en la ciencia y en la tecnología. Entonces, de alguna manera avala esto que nosotros tenemos con Castells, que lo queremos mucho acá en este programa. Y creo que Castells dice una cosa fundamental que lo viene diciendo hace mucho tiempo, que la sociedad de la información nos introdujo en una nueva forma de trabajo que tiene que ver con la sociedad red. Y él, cuando plantea sociedad red, dice que ya estamos atravesados por las redes y por lo tanto nuestra cultura es en red. La política se da en red, la economía se da en red, ¿sí? Las relaciones sociales se dan en red. Y por eso creo que el crowdworking, cuando vayamos un poco, les vayamos contando a todos de qué se trata, van a entender que es fundamental para el crowdworking la red. No solamente para el crowdworking, sino para lo que plantea el programa Telefónica Open Future como programa paraguas que tiene Telefónica para promover la innovación e invertir en empresas de tecnología. Es fundamental la construcción de esa red y creemos que la red es fundamental para la innovación, digamos. Sabés que nosotros hace unos programas tuvimos una neurocientista, Sonia Abadi, que su última obra se llama Pensamiento en Red y habla de que la nueva estructura del cerebro ya no es más en 2 esferas como estábamos acostumbrados a estudiar desde la vieja escuela de la neurociencia, sino que ya es en red. O sea, como bien lo describe usted, Saúl, hoy por hoy toda nuestra vida está regida por las redes y es fundamental no aislarnos. Bueno, justamente yo creo que un país o una región que no sepa entender esta potencialidad que da la red y bueno, volviendo justamente a nuestro amigo Castells, él dice obviamente que para el futuro de una sociedad, para el futuro de un país, es fundamental cómo desarrollamos las redes. Y las redes en base a una cultura digital, digamos. Ya la cultura digital nos atraviesa, estamos todos los días, formamos parte de esa cultura. Ya no hay manera de que podamos salirnos de ese contexto, digamos. Toda nuestra vida pasa por lo digital y es fundamental preguntarse también, sobre todo en el caso de los crowdworking que estamos trayendo a Latinoamérica, Argentina, es pensar cómo construimos la red, pero fundamentalmente cómo ayudamos a construir una economía digital, digamos, ¿no?
hay muchas regiones que todavía están en ese sentido bastante atrasadas, digamos, ¿no? Sí, con lo cual centros urbanos hay que que no partir están de esa base, digamos, ¿no? ¿Cómo digitalizamos nuestra economía? Creo que desde Telefónica Open Future aporta algo que es el conocimiento, la forma de hacer las cosas, la forma de gestionar, la forma de gestionar la innovación en estos espacios, de cómo desarrollarlos y hacerlos crecer, hacerlos regional, hacerlos global. Pero es fundamental, digamos, el aporte que da toda esta innovación a una economía digitalizada, digamos, ¿no? Y los actores sociales, ¿no? Los estados, las cámaras empresarias, la educación, el rol importante que juegan. Totalmente. Acá hay un punto fundamental. Si vamos a meternos ya en el tema de emprendedores, hay una cultura emprendedora que hay que empezar a andar, digamos, ¿no? Sobre todo en nuestros países, en Latinoamérica y en Argentina, es algo que hay que ir construyéndolo. Y construir la cultura emprendedora implica varios aspectos. Implica, por un lado, el gobierno, cómo a través de los temas regulatorios construye herramientas como legales para generar fondos de venture capital que apoyen esa innovación, cómo desde la educación enseñamos a los chicos sobre la cultura emprendedora, que significa esto de probar y seguir probando, o sea, sobre aprender sobre el error, que el fracaso no significa un fracaso definitivo, sino que es un proceso que nos ayuda a seguir creciendo, a seguir mejorando nuestras ideas. Esta cultura del probar sobre el fracaso y seguir mejorando es parte de una cultura que no estamos a veces acostumbrados y hay que empezar a construirlo desde la educación también, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y por el lado, digamos, por el lado nuestro de las empresas privadas, cómo disponemos, en este caso el crowdworking, estos espacios y estas formas de poder confluir todo esto, lo que propone el Estado desde de las cuestiones legales, desde la educación, y cómo disponemos de un espacio para seguir construyendo innovación, digamos, ¿no? Usted tocó un punto muy interesante que tiene que ver con el modelo cultural. Y sería bueno, quizás para nuestra audiencia, que hay jóvenes, hay ejecutivos que están en las tomas de decisiones, hombres de Estado, que refresquemos un poco sobre las particularidades de la cultura abierta, porque si uno, realmente lo decíamos al inicio, ya no puede ser un apartheid, ya se debe integrar a este proceso, porque ya la cultura abierta, ya Internet, el Internet de las cosas, el WhatsApp y todas las herramientas que nos van dando las tecnologías permanentemente, porque la innovación es de forma permanente, ya el que no se quiere subir a esa ola está afuera, porque la comunidad te lleva a esa cultura abierta, de donde tenés que ser transparente, donde tenés que ser y parecer, porque si no te caes. Refresquemos un poco sobre la cultura abierta, sobre los aspectos de la cultura abierta, para que aquellos que tienen una idea la puedan desmenuzar mejor. Sí, a ver, justamente uno de las frases que acompañan a Telefónica Open Future es Open Innovation, Open Future, digamos, ¿no? Que tiene que ver con este futuro abierto, innovación abierta, es un juego ahí metafórico, tiene que ver con esto justamente de esta cultura que para que se genere innovación tiene que ser abierta, ¿no? Se tiene que dar un plano en red, como decíamos, tiene que haber un proceso de compartir ideas, de compartir experiencias y a partir de eso generar justamente innovación, nuevas cosas, digamos, ¿no? Tiene que ver con una cultura, con esta cultura digital, ¿no? Creo que es la base de la cultura digital. Hay un libro de principios de los 2000 que se llama La ética hacker, y Hyman Pekka junto con Castell describen muy bien de qué se trata esta nueva cultura, ¿no? Que a veces los que están parados todavía en el viejo paradigma les cuesta mucho entender por qué esto de ser abierto, compartir, esta relación horizontal de la información y el conocimiento, ¿no? Que es fundamental para generar nuevo conocimiento, ¿no? Sí, hay dos temas puntuales que dice Hyman Pekka, que habla de optimizar el tiempo y que la información está al servicio de todos, ¿no?
Exactamente. También quizás en el caso de cómo las ideas a partir de su apertura y de su transformación a través de las redes de forma abierta y libre, cuando Lexic plantea desde su postura más de abogado y legalista, que habla de esto, este choque entre la cultura del copyright y la cultura del código abierto, digamos, ¿no? Que tiene que ver justamente que el copyright no puede participar en la innovación porque justamente lo que hace es cerrar, ¿no? Cerrar cualquier idea y clausurarla totalmente, digamos, ¿no? Esta a partir de lo que plantea el Lexic de, bueno, el Creative Commons, o sea, necesitamos para esta cultura otra forma de registrar o de proteger a esta idea original. Y que no tiene que ver con restringir todo, porque si no, no hay innovación, digamos, ¿no? Es imposible la innovación sin este acceso abierto a la información, ¿sí? Ahora, en la realidad es así, pero qué importante que es para los emprendedores que tienen una idea y para hacer que esas ideas se transformen en negocio, tener el registro de esa marca, ¿no? Eso es algo, es un elemento. Si bien para la cultura abierta es una restricción, como bien lo estamos diciendo, y sí, lo dicen varios autores, pero un elemento a tener en cuenta es el registro de, sí, bueno, a ver, de la marca. Sí, estamos de acuerdo en eso. Yo digo en el sentido de que las ideas, bueno, en el caso de Lexic habla puntualmente de la cultura, de la propiedad, que tiene que ver más con la industria cultural, digamos, claro, ¿no? Pero también tiene que ver con cómo compartimos el conocimiento. El caso Linux creo que es digamos, el paradigma de esa cultura, digamos, ¿no? Cómo a partir del trabajo en conjunto con personas en distintos lugares, en red, van construyendo una nueva solución. Y creo que en el fondo del proceso emprendedor tiene que ver con este trabajo en conjunto, en red, cómo a partir de una idea o buscar una solución, trabajamos en conjunto con otros, ¿no? Y estos espacios que nosotros estamos promoviendo, que son espacios donde conviven muchos emprendedores, tiene que ver con esto, a ver cómo generamos un espacio donde se puedan compartir distintas problemáticas, soluciones a una determinada situación de negocio o de ideas que nacen de alguna manera de forma incipiente, ¿no? ¿Cómo surge Open Future? Open Future en principio es un programa que tiene Telefónica ya hace varios años, con la necesidad de participar en la innovación a nivel global. ¿Cómo hacemos para participar en esa innovación que se da con las personas que la saben hacer y nosotros tratar de aportar herramientas que hay en la compañía y sí participar? Para eso Telefónica Open Future arma este programa que tiene distintas iniciativas. Una de las más conocidas es Guaira, ¿sí? La aceleradora, ¿no? Esa es una aceleradora, Guaira, exactamente. Es lo más conocido quizás en Argentina, pero quizás para contarles y para que entiendan un poco mejor el programa, no sé si por ahí teníamos una escalerita, ¿no? Para contar. Sí, hay una escalerita, ahora enseguida se la vamos a poner. Claro, para que intentamos. Para que ustedes puedan ir también viajando con nosotros de cómo es el proceso que arranca en una idea y que llega a ser un negocio. Ahí lo tenemos. Entonces, decíamos que lo que busca Telefónica Open Future a nivel global es invertir, apoyar a la innovación y a las nuevas empresas de tecnología, cómo hacerlas crecer y también invertir en ellas, ¿no? Para eso dispone un montón de varias iniciativas, en realidad, no un montón, exageramos un poquito, pero sí varias iniciativas que tienen que ver con distintos estadios que tiene esa idea en cuanto a su maduración, ¿no? Entonces, en un primer escalón, en un primer momento, tiene programas que lo que hacen es impulsar o promover la innovación, que tiene que ver con esto que hablábamos antes, que era la educación. ¿Cuántos programas en el marco de la educación va a promover en colegios secundarios, en las universidades, para promover la cultura emprendedora? En un escalón más
de maduración de esas ideas, de esos proyectos, de esas empresas más maduras, si quieren, existen dos iniciativas más. Una es el crowdworking y otra es Guaira. Y Guaira, estas dos iniciativas tienen que ver cómo aceleramos esas ideas, cómo las ayudamos a crecer. El crowdworking es el que le da el espacio. Claro, ¿no? En el caso de Guaira es una aceleradora. ¿Qué significa esto? Que es una empresa que invierte en empresas que ya están, o pequeñas empresas de tecnología que están facturando, con lo cual ahí Guaira invierte en esas empresas. Lo que hace es buscar que estas empresas crezcan a través de un programa de aceleración que dura 1 año, en donde se dispone de especialistas, de mentores que van ayudando a esas empresas para que crezcan, se regionalicen o se globalicen, que es un poco el fin que busca Guaira, para también disponerlas a fondos de inversión que puedan estar interesadas en esas empresas, con lo cual, digamos, el siguiente crecimiento de esas empresas sería buscar fondos de Venture Capital, que son los escalones siguientes que tiene Telefónica Open Future. O sea, no solamente la acompañan y la ayudan a direccionar, la Sí. instalan, sino también le dan visibilidad para que puedan conseguir fondos. Exactamente. Por eso ahí entra algo muy importante, que es la red que tiene, en este caso, Open Future a nivel global. Guaira está en 10 países, en 11 ciudades. En Argentina está hace 5 años. Y en el caso de crowdworking, que no es otra cosa sino que toda esta transferencia que se hace en Guaira como aceleradora privada, ¿sí? Porque Guaira de alguna manera lo que hace también es, tiene una inversión inicial en esas empresas y tiene un programa de aceleración, pero tiene un retorno sobre esa inversión. En el caso del crowdworking es transferencia de todo eso que hacemos en Guaira de forma privada al sector público, ¿sí? Con la intención de colaborar con el sector público y construir ecosistemas de emprendedores digitales, de emprendedores tecnológicos, perdón, no digitales también están incluidos, en esas regiones donde el ecosistema emprendedor no está desarrollado. Por eso el crowdworking tiene como objetivo ir a las provincias, en el caso de Argentina, ir al interior del país. Y en el caso de España también es ir a las regiones, no quedarse ni en Madrid ni en Barcelona. Sí, no, es más, vos sabés que nosotros hicimos un programa y estamos especializados en el tema porque vamos a ir a España ahora nuevamente, y la embajada preparó un informe, Sebastián Laíno y su equipo, donde especifica todas las oportunidades y las ventajas, porque las ventajas no están en las grandes ciudades en España, están en las regiones, para que las empresas y emprendedores tecnológicos de todo el mundo que quieran invertir en España tienen un proceso, una regla de juego muy clara, son 10 pasos que hay que seguir. Les invito a que entren a la Secretaría Económica ante el Reino de la Embajada del Reino de España, Embajada Argentina del Reino de España, ponen ahí, ingresan Secretaría Económica y podrán ver el informe que hay, y ahí les indica cómo tienen que hacer para entrar a estos espacios que brindan para invertir en distintas regiones en España y toda la posibilidad que da el Estado. En el caso de los crowdworking en Argentina, en España ya tienen un gran recorrido, sí, Telefónica. Hay 25 espacios más o menos. 25 espacios, nada más y nada menos. En Argentina han empezado a recorrer un camino. ¿Qué recepción están teniendo? ¿A dónde fueron? ¿Y qué experiencia tienen? A ver, en Argentina estamos hace 8 meses, ¿sí? Crowdworking como iniciativa nace hace 2 años y tenía que ver con estas necesidades de los gobiernos regionales de fortalecer su ecosistema emprendedor. Tenía que ver con cómo generamos empleo a través de la generación de nuevos negocios. Claro. Cómo fortalecemos las economías regionales, cómo digitalizamos la economía. Y hay que ver varias cuestiones y justamente es el partner público que puede acompañar, o sea, ese sector público que puede acompañar ese desarrollo, porque el sector privado invierte en negocio, invierte en empresas, como es el caso de Guaira, ¿no? Pero en el caso de los crowdworking es eso, acompañar un proceso público a ese desarrollo económico. En el caso de Argentina, que empezamos hace 8 meses a recorrer el país,
recorrimos ya todo el norte y centro y parte del sur. Hoy justamente cerramos nuestra primer convocatoria del primer crowdworking, que es el crowdworking de La Plata. Se llama el crowdworking La Catedral. La Catedral. La Catedral, sí. Bueno, nosotros lo que buscamos es que en estos espacios darle un nombre, darle una identidad. Y que esa identidad esté relacionada con un punto geográfico en esa ciudad. Y sí, la Catedral de La Plata, un lugar muy importante, trascendente. Totalmente. Pero que ese espacio también sea un punto de referencia de los emprendedores locales, que sepan que en ese lugar, más allá de que va a haber emprendedores en este proceso de maduración, a todos esos emprendedores entran por convocatoria, ¿sí? Son seleccionados. Más allá de que están esos seleccionados durante un año, también ese espacio va a generar contenidos alrededor de emprendedorismo tecnológico, ¿sí? Charlas, eventos. La idea es hacer interactuar a las universidades, a las empresas privadas, a los centros de investigación, a los desarrolladores de software. Bueno, en el caso de La Plata, que cerramos justamente hoy la convocatoria, empezamos ya el proceso de selección, seguimos mañana. La idea es en esta semana tener los ganadores. En el caso de La Plata decidieron disponer de 12 espacios, 12 lugares, o sea, 12 proyectos. Eso está limitado por el espacio, digamos, ¿no? Si hay un espacio que permite tener 30, pero generalmente en términos generales el promedio son entre 8 y 12 lugares a nivel global. Así que toda esta semana vamos a estar evaluando y el lunes inauguraremos el espacio con las autoridades del municipio, más autoridades telefónicas, estaremos inaugurando ese lugar. Y hoy, o sea, así como cerramos La Plata, abrimos la convocatoria en Santiago del Estero. O sea, se fueron de un punto al otro. Estamos abriendo, o sea, está abriendo la convocatoria que ya está abierta en nuestra plataforma, porque el crowdworking implica, y volvemos un poquito para que entiendan cómo es, transferencia de forma de gestionar estos espacios, metodología de gestión, pero también es una plataforma digital que permite la gestión de estos espacios, que permite la transferencia de conocimiento, conectar distintos espacios a nivel global. La idea es conectar esos espacios locales con una red global, por eso cuando hablamos al principio de la importancia de la red, volvemos a insistir de nuevo. Estos espacios crowdworking no son un espacio físico solamente, sino que están conectados a una red global de crowdworking y de Guaira que tiene Telefónica Open Future. Y ahí está la riqueza fundamental para los emprendedores. Me imagino formar parte la transferencia de conocimiento, de experiencias, de iniciativas. Mirá, esto no lo hagas así, hacelo de esta forma. Exactamente, ver qué se está haciendo en otros lugares, pero también es ver cómo mi negocio local o mi idea local lo puedo transformar en algo que se puede transformar en algo regional o global, digamos, ¿no? Ese es el gran desafío que nosotros planteamos en estos espacios para ver cómo una idea local lo podemos llevar regionalmente y se transforma en un negocio regional. Ahí está nuestro objetivo puesto, digamos, ¿no? O sea, están poniendo las semillas en distintas regiones para que empiece a germinar. Exactamente. Y también para aclarar, porque seguramente algunos oyentes estaban preguntando, bueno, acá Telefónica es dueño de todo. No, nosotros simplemente acompañamos al sector público. El sector público es el que lidera. Ustedes tienen la iniciativa, sí, y se la llevan al sector público. Exacto. En este caso, un gobierno local, sí, el de La Plata o la gobernación. Que tiene que disponer de un espacio físico y tiene que poner personas para que gestionen ese lugar. Nosotros vamos, los ayudamos y le decimos cómo tienen que hacer ese trabajo, le damos la plataforma y lo conectamos a la red. Ahora, qué importante, dos particularidades. Arraigo de los emprendedores, de esos emprendedores o de gente que quiere volver a ese lugar. Sí. O que quiere ir a invertir a ese lugar, quiere llevar su idea para que los emprendedores se queden en su lugar de origen, sin necesidad que vayan a ir a otro lado. Y la identidad cultural. Por esto de el nombre, vos fíjate, el nombre no es casualidad, sino la catedral. La gente de La Plata, vos le preguntás por algún hito, algún lugar, la Catedral de La Plata, siempre. Y la identificamos mucho por esa gran catedral que tiene. Por eso es interesante esos dos factores, arraigo y cultura. Sí, sí, justamente lo que buscamos también es eso, ¿no? Que esos emprendedores se queden, por lo menos buscamos que traten de quedarse en su lugar de origen y que generen ahí sus negocios, ¿sí? Y transformen
esa región o ese lugar con sus negocios, ¿sí? Por eso justamente la idea es impulsar estas regiones alejadas donde no está desarrollado esto, digamos. Es nuevo, en Argentina es nuevo, ya estos 8 meses que hicimos de recorrido, algunos los entienden más rápido, otros les lleva más tiempo de entender esto, de qué se trata. Tiene que ver con una apuesta a largo plazo también. Esto, digamos, los convenios son generalmente de 1 año, renovables a 2, pero los gobiernos tienen que entender que esto es una apuesta también a largo plazo, no es una cosa que en 5 pesos va a tener resultado. Con lo cual también es un desafío a la política a pensar en largo plazo, ¿no? Decir, bueno, empezamos con esto, pero sabemos que esto va a dar fruto de acá a 1 año, 2 años. Pero así es como puede mirar la riqueza que tenemos en nuestro país. Está todo por desarrollarse. Tenemos que transformar nuestras economías regionales. Y seguramente que los emprendedores de cada una de esas localidades, les habrá pasado en La Plata y les va a pasar seguramente en Santiago del Estero, tienen iniciativas que tienen que ver con su comunidad. Exactamente. ¿Sabe qué, Saúl Gómez? Nos tienen que disculpar ustedes que están muy prendidos en este programa, porque tenemos que escuchar a quienes hacen posible que el Observatorio del Trabajo pueda seguir generando este valor agregado de hacerte llegar estas inquietudes, estos conocimientos, estas propuestas como las que trae Saúl Gómez hoy de Telefónica Open Futures. Así que vamos a escuchar nuestro auspiciante y luego seguimos con la última tanda del programa. Todas las radios en una. Radio Palermo. Hacia todo el mundo. Desde Buenos Aires. RPLM 94.7. Qué lindo el aire fresco de campo. Ya te imaginas el paisaje antes de empezar el viaje. Banco Ciudad te financia el 100% de tu próximo 0 kilómetro con el mejor plazo del mercado y un monto de hasta 500.000 pesos. Aprovecha los préstamos personales con tasa especial que el Banco Ciudad tiene para vos. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Sujeto a evaluación crediticia de Banco Ciudad. Entérate de todo, sacate las dudas, informate, visitanos en www.elobservatoriodeltrabajo.org. Bueno, cuando empezamos el programa empezamos hablando sobre cómo se construye un Silicon Valley, de acuerdo al marco teórico de Manuel Castell y de Peter Hall, cuando habla de las tecnópolis del mundo, la formación de los complejos industriales del siglo XXI, un trabajo que recomiendo a todos los hombres de la gestión pública, de las cámaras empresarias, que lo puedan leer, que lo puedan hacer destreza en cada uno de ustedes, porque para aumentar la frontera de posibilidad de producción de nuestras economías regionales, esto es central, entender hacia dónde va el mundo y hacia dónde tenemos que ir para no remar, sino para ir al buen puerto. Y nos gustaría seguir conversando con Saúl Gómez sobre los crowdworking y sobre todo este elemento que traen para que, por ejemplo, algunos hombres de Estado, ya sea de gobiernos provinciales, de municipios, puedan seguir atendiendo, ¿no?, lo que es esta transferencia de conocimiento que hace Open Future a las economías regionales. Sí, a ver, nosotros ahora estamos abriendo Santiago del Estero. El 13 de octubre estamos firmando convenio con Neuquén, con el municipio de Neuquén. Estamos en tratativa con Córdoba, Santa Fe, y vamos a ver si cerramos San Luis y Mendoza también, antes de fin de año. También estuvimos con el intendente de Pinamar, que está muy interesado con esto. Así que algunos de los que nos están escuchando, si conocen emprendedores tecnológicos con alguna de estas comunidades, no tiene más que comunicarse conmigo. Yo les dejo, no sé, mi mail,
que es saul.gomez@telefonica.com. Si tiene alguna consulta o forma parte de algún gobierno y dice, a mí me interesa esto y que me cuenten más, me mandan un mail y lo seguimos viendo. saul.gomez@telefonica.com. Tomen nota. Simplemente quería aclarar algunos puntos porque seguramente quedan algunas preguntas que siempre, yo en estos 8 meses que siempre fui, siempre salió, siempre preguntan, bueno, ¿qué gana Telefónica con todo esto? Telefónica tiene exclusividad con estos emprendedores, Telefónica les pide plata a los emprendedores, hay un montón de cosas que puede quedar en el aire, me gustaría aclararlas por lo menos, ¿sí? Por favor. Primer punto, Telefónica cuando hace esta transferencia a través de un convenio es totalmente abierto y gratuito. No hay ningún tipo de cláusula comercial. Segundo punto, no hay exclusividad de los emprendedores con Telefónica Open Future. Nosotros solamente venimos a transferir este conocimiento y esta red global y colaborar con estos gobiernos porque también nos sirve a nosotros como Telefónica Open Future para ver cómo se está innovando en Argentina y cómo podemos invertir nosotros también en Argentina. Pero no somos exclusivos, sino que simplemente nos convertimos en un agente más dentro de ese ecosistema, donde acompañamos al sector público, que es el que va a liderar ese lugar. Es el que va a definir estrategias de mediano y largo plazo hacia dónde quiere ir con sus emprendedores tecnológicos. Esto también es importante entender que son emprendedores tecnológicos, de base tecnológica, ¿sí? No incubamos ni aceleramos emprendimientos que no sean de esas características. Cuando hablamos tecnológicos, hablamos de software y también de hardware. Voy a dar un ejemplo para que la gente entienda de qué estamos hablando. 2 o 3 ejemplos. Con uno creo que se va a entender. Por ejemplo, en Guaira nosotros aceleramos una empresa llamada LESI, ¿sí? ¿Qué hace esta empresa? Utiliza sensores de Internet de las Cosas, ¿sí? Que lo coloca en un tubo. Ese tubo lo que hace es clavarlo en un silo bolsa. No sé si los que nos escuchan saben lo que es un silo. Un silo bolsa es una gran bolsa donde se pone mucho grano, ¿sí? ¿Qué hacen esta especie de tubos que se clavan en esos silo bolsa? Van relevando datos de lo que pasa dentro de esa bolsa, ¿no? Tiran datos de humedad, de temperatura, del estado de la semilla, de un montón de cuestiones. Que alguien lo puede seguir a distancia con su teléfono, ¿sí? Ese tipo de innovación es la que nosotros buscamos en estos espacios de crowdworking, ¿sí? Porque por ahí la gente puede estar pensando que nosotros estamos en videojuegos, en software de la NASA, una cosa, se puede estar imaginando cosas demasiado elevadas, y lo que nosotros estamos buscando es cómo también apalancamos esas industrias tradicionales con tecnología, ¿sí? Eso que decíamos al principio, ¿cómo digitalizamos lo que ya estamos haciendo? Si nosotros estamos plantando manzana o naranja, todo ese proceso económico hoy está cruzado por la digital. La idea es cómo apalancamos esa industria con tecnología, ¿sí? Simplemente eso, dejar aclarado para que entienda un poco también el público qué queremos decir con esto y cuál es el alcance y cuál es nuestra incumbencia en estos espacios. Es importante porque si no, esas ideas quedan en saco roto. O sea, si no estuvieran los crowdworking que lo ayudan a progresar, a que puedan crecer. Así como diste algunas experiencias que podían servir para nuestras regiones, sería interesante que cuentes algún caso testigo de algún emprendimiento tecnológico de otro lugar del mundo que seguramente por formación ustedes conocen, que arrancó siendo una idea y hoy es un emprendimiento que seguramente está facturando. A ver, te puedo contar casos de cercanos que tienen que ver porque la experiencia, el caso de Crowdworking tiene 2 años, pero en el caso de Argentina recién estamos empezando, pero sí tenemos muchos casos interesantes en Guaira, y creemos que lo que se generó en Guaira a nivel aceleradora, también podemos detectar o podríamos
de alguna manera también relevar en distintas provincias, digamos. Y se pueden dar, como bien decís vos, personas que tienen ideas pero no saben cómo las puede llevar adelante o quién las puede ayudar. Tenemos dos casos muy importantes. Una es YouSound, y lo que hicieron estos emprendedores es cómo darle una solución a las personas con problemas auditivos, los hipoacústicos, a través de un software, una aplicación en un smartphone. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que ese teléfono se transforme en un, ¿cómo es? En algo que les ayude a escuchar mejor, ¿no? ¿Qué pasa? Esta innovación, que es justamente una gran innovación, porque implica bajos costos, implica utilizar algo que es un commodity, digamos, ¿no? Sí. Y sobre todo con esta tecnología que para este tipo de personas es muy cara conseguirlas y comprarlas, ¿no? Y hoy estos emprendedores que ya hicieron un recorrido y tuvieron algunas rondas de inversión, hoy están en Estados Unidos viendo, sobre todo en Boston, que es el centro, ¿no?, de medicina y de innovación también, cómo seguir consiguiendo estas inversiones y seguir creciendo como empresa. Y son emprendedores que surgieron en Jujuy, o sea, son emprendedores estudiantes jujeños, digamos, ¿no? Que uno, bueno... De Jujuy a un espacio, a la aceleradora, en este caso a Guaira. Exactamente. Y Guaira los acompañó a Boston. Exactamente. Entonces, o sea, el potencial, Entonces, si podemos traspolar esa experiencia, o nosotros queremos traspolar esa experiencia, es decir, en el interior, ¿cuántos más puede haber de esos? Y nosotros no sabemos, porque esas personas no tienen esa posibilidad, o no tienen ese espacio que nosotros estamos tratando de construir en las provincias, ¿no? Y justamente eso es lo que buscamos, que esos espacios se transformen en un lugar donde alguien pueda hacer madurar una idea, y quién sabe, empezamos a descubrir muchas grandes ideas. Se nos fue el programa, y la verdad que le agradecemos mucho que nos haya traído la experiencia de todo este espacio de Open Future. ¿Quieres decir alguna cosita más? No, simplemente eso, que si hay alguno que... Lástima que ya se cerró la convocatoria de La Plata, seguramente algunos pueden llegar a... Sí, tengo una idea y me gustaría... igual se pueden acercar al espacio de La Plata porque es un espacio abierto. Estamos conviviendo y sinergizando con el Club Emprendedores de La Plata, que es un espacio donde pueden ir los emprendedores también a buscar ideas, o sea que está abierto, no es que es un espacio exclusivo, son espacios abiertos y públicos. Así que ahí en Avenida 316, entre las calles 38 y 39, para los que anotan en La Plata, si hay alguno de La Plata que no está escuchando, pueden ir ahí a ese lugar, que a partir del 3 que lo vamos a inaugurar va a estar abierto de lunes a viernes, y pueden ir ahí con sus ideas y preguntarnos, y más allá de que ya están seleccionados, van a estar seleccionados los emprendedores, que no tengan miedo, que vengan a preguntar, que vengan a contar qué tienen, y quizás ahí pueden encontrar algún curso, algún taller, alguna charla, porque ahí todos los talleres y todas las charlas son abiertas y públicas. Van a ser. Muchísimas gracias, Saúl Gómez, gracias a Telefónica Open Future, también por traer la experiencia del crowdworking y programas como Guaira, que es la aceleradora, Américo, que es la capital de riesgo, Telefónica Venture, que es el fondo de inversión, toda esta gran familia de lo que es Telefónica Open Future. Seguramente vos estás escuchando y decís, sí, tengo una idea, se me ocurren ideas, soy estudiante de ingeniería, soy ingeniero, soy una persona que me gusta la tecnología y que tengo esta formación profesional, o me gusta la tecnología y no tengo una formación profesional, pero quiero llevar adelante un emprendimiento tecnológico porque lo sé hacer. Bueno, ponelo en funcionamiento y recordá que podés escribir un mail a saul.gomez@telefonica.com o ingresá al portal de Open Future y ahí seguramente podés contactarte, hacer llegar tu idea y te van a direccionar. Gracias y nos encontramos el próximo lunes desde las 20 hasta las 21 aquí en el Observatorio del Trabajo, y ya voy a estar partiendo a España a encontrarme con emprendedores tecnológicos de todo el mundo para seguir agregándote valor a los modelos vigentes en el trabajo. Gracias. El trabajo posee de virtudes.